Shabbat Shalom, preciosos y preciosas, bienvenidos a esta bella tarde que nos va a llevar al precioso Shabbat de nuestro Elohim, ¿verdad? Para recrearse en nosotros y nosotros en él. Antes de entrar en la traducción de hoy, en la traducción y la enseñanza de hoy en el capítulo 2 de Lucas, vamos a mencionar un tema que está estrechamente relacionado, que es hechos a la imagen, ¿verdad? El ser humano dice que fue hecho a la imagen. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es lo que supuestamente dice, ¿no? Y está estrechamente relacionado porque esa imagen, a la imagen sería la definición exacta, el logos, ¿verdad? La palabra, la dabar, la menra, como quieran llamarlo, es el logos, es el Mashiach. Entonces, ¿qué implica? Que si dices, creó al hombre a la imagen de Dios lo creó, a la imagen de Elohim lo creó. Si dices eso, das a entender que hay una modalidad, un modo, y que en esa modalidad es universal, es un modo universal, y que lo vamos a leer desde el inglés porque el inglés es el que lo define exactamente como es. No sería creados a la imagen, sino creados en la imagen de Elohim. Ahora verán, lo leemos primero en el español, 1.26 de Bereshit Génesis. Dice, entonces Elohim dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces dice que Elohim dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Ese a nuestra imagen sería un modo, una consecución. Es decir, el modo, hagamos al hombre a nuestra imagen, sería una modalidad ya conseguida. Porque al ser creado el hombre y la mujer, a la imagen de Elohim ya implica una consecución. Entonces ya lo hemos conseguido. Ya somos todos a la imagen de Elohim. Por lo tanto, ya implicaría una consecución, si esta traducción fuera exacta. Por cierto, mis respetos para todos los traductores, porque todos aportan algo y todas las versiones nos han ayudado. Ahora, vamos al inglés, que es exacto en esto. Dice, Then God said, luego Dios dijo, let's us, hagamos, make human beings, hagamos seres humanos. In our image, to be like us. En nuestra imagen para que sean como nosotros. Eso ya cambia, porque dice aquí en esta versión en inglés, in our image, en nuestra imagen. Entonces, ya no implica un modo universal conseguido, como sería que hubiéramos sido creados a la imagen. A la imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces implicaría ya una consecución, ya lo hemos conseguido el propósito nada más al ser creados, pero no es así. El inglés lo traduce bien, in our image, en nuestra imagen. ¿Qué implica en nuestra imagen? Que potencialmente estamos todos en la misma rampa de salida para llegar a la consecución, pero transcurre en la imagen. Hagamos al hombre en la imagen. ¿Qué quiere decir? En el logos, en el Mashiach. Todo lo que contemplan nuestros ojos es imagen, es logos, es Mashiach. Entonces, potencialmente hemos sido creados en la imagen. Esto sí es una facultad humana, que se da innatamente desde el nacimiento.
¿Qué cosa? Que estamos creados en la imagen. Por lo tanto, el potencial en todos es el mismo. El potencial para conseguir al Mashiach, para conseguir al Logos, es el mismo. Porque somos creados en la imagen, en el Logos, en el Mashiach. Entonces, todos partimos de lo mismo, es decir, todos podemos encontrar, hallar al Mashiach, hallar al Logos, hallar la vida, hallar el camino. Potencialmente. ¿Por qué? Porque fuimos creados en la imagen, en este mundo que contemplan. Todo es Mashiach. El aire, la luz, todo. Los elementos, las nubes, las estrellas, la luna, el sol, todo esto es en la imagen. Esta vida está transcurriendo en la imagen, en el Logos, en el Mashiach, lo cual es una garantía, por supuesto. Porque no se sale nada del propósito del Mashiach, porque somos creados en la imagen. Potencialmente todos podíamos encontrar al Mashiach. Ahora, esto lo define muy bien el Sholiach, el apóstol Pablo, Shaul, cuando presenta en el Areópago, delante de los griegos, que tanta filosofía elucubraban, ¿verdad? Les habla y les abre la sabiduría eterna y les dice de esta manera. Hechos 17, 22 al 28. Para que vean que esto es así. No somos creados a la imagen, lo que implicaría una consecución que ya lo hemos conseguido, a la imagen, sino en la imagen, para llegar al Mashiach. Pero previamente debemos estar aquí en la imagen, para hallar al Mashiach. Entonces dice en Hechos 17, 22, 28, estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando, más supersticiosos, o el término que utilizaría para llegar en su discurso sería más correctamente religiosos, ¿verdad? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Se estaba dando un magisterio a los filósofos, aquí Shaul Pablo. Ahora dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitaran sobre la faz de la tierra, determinando las sazones, dice entre paréntesis, las cuales limitó, las sazones, es decir, los propósitos, y puestos los términos de la habitación de ellos, en lo que es las fronteras. Ahora, a lo que nos interesa, para que buscaran a Elohim, si en alguna manera, palpando, le hallen. Estamos en la imagen, pero debemos hallar a la imagen, al Logos, al verbo, al Amenra, al verbo, ¿verdad? Al hacedor, aquel por el cual fue hecho todo. Entonces dice, para que buscaran a Elohim, si en alguna manera palpando le hallen. Para eso estamos aquí, para hallarle, para llegar a la imagen. Para llegar a la imagen hemos de transcurrir en la imagen. Y así, dice, de alguna manera, palpando le hallen. Aunque es cierto que no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos metidos en él. Estamos en él. Estamos en la imagen, en el Logos. Esta vida corre de su cuenta, es él mismo. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Ahí está. ¿Por qué? Porque estamos en la imagen, estamos en el Mashiach. Todo lo que pensamos, todo lo que llega a nuestros oídos, a nuestra vista, a nuestros sentidos, todo está en Mashiach. Porque en él nos vivimos, porque en él vivimos. Les está diciendo a atenienses que desconocían totalmente al Mashiach y desconocían la Torá. Les presenta,
porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de éste somos también. Entonces, claro, los poetas atenienses intentaron explicar esto. Bueno, Shaul Pablo les da el magisterio y les pone adelantándose 2000 años a esta traducción perfecta del inglés, que dice las cosas como son. Dice, Then God said, luego Elohim dijo, Let's us make human beings in our image, en nuestra imagen. Hagamos a los seres humanos en nuestra imagen para que llegue a nuestra imagen. ¿Cuál es la imagen? Yahshua HaMashiach. Encontrar a Yahshua es encontrar la vida, es encontrar el logos, es encontrar la imagen. Bueno, y vamos a verlo hoy, porque el tema de hoy es la viva estampa, ¿verdad? La viva estampa de Elohim, vamos a ver que es el Mashiach, ¿verdad? Entonces, vamos a estar con el capítulo 2 del libro de Lucas, con este capítulo 2 apasionante, sin duda. Dice así, en el verso 1, empezamos ya. Dice en el verso 1, en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice en el verso 1, Egeneto de entais emerais ekeinais exalten dogma para caisaros aigostou apografesai pasante oikoumene. En los días de Augusto se hizo salir un edicto con el caso de registrar a las familias. Con el caso de registrar las familias. Fue un edicto en toda la ocupación del Imperio Romano, imagínense, en medio mundo. Y se dio un edicto de registrar las familias. Y como es un edicto universal, se tuvo que cumplir. Ante apografe prote geneto hegemoneiontos Siria Cirenio. Augusto, está hablando de Augusto, llegó a inscribir como gobernador a Cirenio de Siria. Verso 3. Eporionto pantes apogrefestai ecastos eis ten eatou polin. Y el procedimiento de estar registrados se dio para todos y cada uno de los ciudadanos del Imperio Romano, concretamente en el área de Palestina, lo ocupaba Israel. Verso 4. Galilea, dice, Kai Joseph apotes Galilea ec moleos Nazaret eis ten Judea eis polin David etis caleitai Betlen dia to einai Antón ex oikou kai patrias David. Y subió también Joseph desde Nazaret, Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para registrarse como miembros de la casa de David. Y esto es apasionante. ¿Por qué? Si está hablando puramente de historia y de registraduría. No, pero aquí sucede algo, entre líneas. Y es que ahora van a ver que aunque Joseph y Mariam eran descendientes directos del rey David, primero tuvieron que someterse a las autoridades del Imperio Romano, lo cual es dramático. Y segundo, ahora vamos a ver, a desarrollar, que aunque eran familia directa de David, precisamente por ser familia directa de David, eran los más humillados y desplazados. ¿Por qué? Porque el linaje ya no era conforme a la ascendencia davídica, sino que ya era una corruptela nombrada a dedo de inclusive levitas, de inclusive sacerdotes, y todo era corrupto ya. Por lo tanto, como todo era corrupto, a lo que sí tenía una base legal se le marginaba para que no levantara cabeza. ¿Me están entendiendo, verdad? Verso 5. Apografastai soin Mariam te auto oise ekio. Y registró a Mariam con dificultad y castidad, dice de Joseph.
dice que registró, le costó viajar con dificultad y castidad. O sea que la presentó a su familia en castidad. No tomó a Marian, ¿verdad?, en ese viaje para registrar al niño. Egeneto de ento einai autos ekei eplestesan ai emerai tou tekein auten. Y sucedió que cuando se le cumplieron los días para tener al niño, el embarazo por registrarlo y para llegar a registrarlo, ¿verdad?, para registrar a su familia, el niño que venía, pues todo lo hizo en castidad Joseph, y sucedió que cuando se le cumplieron los días para tener al niño, resulta que sucedió de esta manera, verso 7. Kaieteken ton huion antes tan prototokon kai eparganosen autos kai aneclinen autos enfaten dioti ouk en antois topos en to catalumati. ¿Qué sucedió? Y sucedió que cuando se le cumplieron los días para tener al niño, que ella llegó a ordenar a su primogénito, ordenar es a registrar, envuelto en sus pañales y acostado, porque para ellos no había lugar de invitación, y ahí es donde entramos, en la corruptela de toda la vida de Israel, en aquel momento de la historia, porque como todo era corruptela, pues se encontraron que esta casa de David, esta familia legítima, de legítima ascendencia del rey David, ya no tenía invitación ni siquiera para llegar a registrar al niño a Jerusalén. Esto es insólito, ¿verdad? Despiadado por parte de las autoridades rabínicas de ese tiempo, ¿verdad? Verso 8. Caipoimenes esan en texora te ante agralountes can fulasontes fulacas tes nuctos epi ten poimene auton. Y unos pastores, ¿verdad?, cuando no tenían invitación para llegar a Jerusalén, para hacer ese trámite de registrar su familia, resulta que unos pastores, dice, y unos pastores tenían un territorio aislado en los campos secos para meter en la noche los rebaños. Pastores que tenían poco, pero lo poco que tenían, aun en campos secos, esto es representativo, porque son pastores que no pueden tener ni gramática o muy poca gramática, son campos secos, pero aun en lo poco que tienen, le ofrecen, ¿verdad? Le ofrecen a la familia de Marian con el niño, ¿verdad?, a Joseph. Entonces esto pues nos habla también al día de hoy, ¿verdad? Pastores humildes. Verso 9. Kai ágelos curión epeste autois kai doxa curión perialaufen autos kai efobetesan fobos megan, y dice, y un ángel del Señor de evidente dignidad fue enviado a ellos, a Marian y a Joseph, en este trayecto de registrar al niño, fue enviado a ellos rodeándoles de esplendor, y ellos temieron con genial reverencia. Ellos temieron al ángel, quiere decir con genial reverencia que lo respetaron, ¿verdad? Y el ángel no significa que estuviera apareciendo con alas, sino que fue un mensajero, ¿verdad?, que, distinguible, con un cuerpo distinguible. Kai eipen autois o ágelos me fobeiste idougar evangelizomai umin saran megale etis estáis panti tolao. Y les dijo el ángel que no tuvieran miedo, porque llegaba con buenas y deleitosas noticias para todo el pueblo. Y estas eran las noticias. Oti etexe umin semeron zoter osestin Christos curios en polei David. Le dijo el ángel, el mensajero, les dijo, se producirá la semilla de salvación del ungido del Señor en la ciudad de David. Verso 12, vamos ya. Kai tauto umin tu semeion eureste
Euresete, Brefos, Esparganomenón, Kai Keimenón en Faten. Y la señal para vosotros, dice, se producirá la semilla de salvación del ungido del Señor en la ciudad de David, y la señal para vosotros será, les está hablando. Por cierto, que vamos a ver que les está hablando a los pastores. Les está hablando a los pastores, a estos que, teniendo poca gramática, lo dispusieron todo en favor de servir, ¿verdad? Del servicio. Entonces les está diciendo a los pastores, el ángel, el mensajero, dice, se producirá la semilla de salvación del ungido del Señor en la ciudad de David, y la señal para vosotros será que le encontraréis saliendo de sus sudarios, establecido en su asiento. Y esto es profético. Claro, otros pasan por aquí y no lo ven. Elohim bendito nos da el privilegio de verlo. Esto es profético. ¿Por qué? Porque está hablando de sudarios. Dice, y la señal para vosotros, pastores, pastores que con poca gramática quizá, pero disponéis hasta vuestros campos ya un poco resecos, pero los estáis disponiendo para el servicio, la señal para vosotros será que le encontraréis saliendo de sus sudarios, establecido en su asiento. Y esto se cumple perfectamente, esta profecía del ángel se cumple perfectamente delante de todos los pastores que vinieron en lo siguiente, en los siguientes tiempos, en el transcurso de la historia, todos los pastores humildes de corazón, pues se les cumplió a ellos de esta manera. Juan Yohanan 27, que dice así, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yahshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y sigue hablando, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es esto, que salió de los sudarios. ¿Tras qué? Tras resucitar. Entonces, ¿cómo encuentran los pastores humildes a Yahshua HaMashiach? Saliendo de sus sudarios, esto es, saliendo de su muerte. Encuentran a un Yahshua vivo. ¿Quiénes? Los pastores humildes, que con poca gramática quizá, pero disponen para el servicio de Yahshua HaMashiach, aunque lo conozcan incluso con otro nombre, ¿verdad? Por eso dice, todo esto es el transcurso de cuando van al sepulcro, Kefa, Pedro y Yohanan, ¿verdad? Entonces dice, luego llegó Simón Pedro en el verso 6, tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yahshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, es decir, ya había salido de sus sudarios. Y aquí es donde se cumple la profecía del Malach, del ángel, que dice, y la señal para vosotros, pastores humildes de la tierra, será que le encontraréis saliendo de sus sudarios. Otros lo tienen muerto, otros lo tienen muerto, enrollado, vendado, ¿verdad? En su estúpida mentalidad. Pero los pastores humildes, la señal para vosotros será que le encontraréis saliendo de sus sudarios, establecido en su asiento. Y este establecido en su asiento es establecido en su asiento de dignidad, como patrón del cielo y de la tierra, como dueño y señor de todo. Por eso es el Logos, por eso es el Mashiach, por eso en él nos movemos, porque en él somos creados para llegar a él, ¿verdad? Verso 13. Kai exaistes egeneto ounto ágelo pletos otratias ouranion airionton tonteos kai legautón. Dice, y para prueba, las tropas de los cielos alabaron a Elohim diciendo, a Dios, diciendo. Para prueba de esto, para prueba de las palabras que se le dio por adelantado festejo, se podría decir, pues se oyó en las tropas de los cielos, por eso es Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Las tropas de los cielos alabaron a Elohim diciendo, Doxa en ufistois teo kaiepiges eirene
en antrofois eudoquias. Dice decreto, fíjense qué precioso esto, incluso en la traducción en el español que dice paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, ya es precioso, ¿verdad? Pero el original es fascinante, dice, decreto del Elohim Altísimo sea rodear con paz, con shalom, a los hombres que le complacen. Repito, decreto del Elohim Altísimo sea rodear con shalom a los hombres que le complacen. Así es como alabaron las tropas del cielo a Elohim bendito. En ese instante que se le desvela la figura del Mashiach a los pastores humildes. Verso 15. Calle geneto os apelton ap auton eiston ouranon, hoy ágelos, hoy noimenes, el alón pros alelous, dieltomen de eos belén kai idomen. Torrema tanto jejonos o curios ignorisen emin. Dice, y cuando ellos ya estaban saliendo, los ángeles dijeron a los pastores, pasemos por Belén todavía y veamos la palabra que el Señor nos ha dado a conocer. Cuando dice, y veamos la palabra, van en busca de información, pero van en busca de lo que es la palabra en verdad. Y los ángeles, como enviados de Elohim, se lo hacen saber a los pastores, ¿no? Dice, y veamos la palabra que el Señor, que el patrón nos ha dado a conocer. Están hablando del niño, del bebé. Verso 16. Kai pletan opeusantes kai aneuras ten temaria ton Joseph kai tobrefos que imenon ente faten. Dice, y se apresuraron hasta ver la semilla del alivio. Fíjense qué precioso nombre poético, ¿eh? Dice, y se apresuraron los pastores, acompañados de los emisarios, de los enviados de los ángeles, dice, y se apresuraron hasta ver la semilla del alivio, con Marian y Joseph en un bebé. ¿Dónde estaba la semilla del alivio? En el bebé de Joseph y Marian. Dice, sentado en su gerencia, de regentar, de gerencialmente organizar la vida. Es una nota jocosa, del narrador, pero es fiel a la verdad, porque lo dice como en tono jocoso, como digo, pero no deja de decir una supereminente verdad, porque desde bebé ya estaba sentado en su gerencia, estaba regentando, estaba siendo rey desde bebé. Por lo tanto, dice, y se apresuraron hasta ver la semilla del alivio con Mariam y Joseph en un bebé sentado en su gerencia. Esa es la semilla del alivio. Un bebé sentado en su gerencia, es decir, bien puesto, bien sentado en lo que es su gerencia. Era un bebé, sí, pero lo ven sentado, como lo explica el narrador en tono de broma, como mira, es tan bebecito y ya está como organizando todo. Claro, ese es el punto, ¿no? Verso 17. Idontes de egnorizan perito rematos tou lalentetos perito paidion touto. De esta manera, hablándoles, se dieron a conocer los pastores a la familia de Joseph y Marian y al niño. Y de esta manera, hablándoles, se dieron a conocer y se presentaron ante el niño. Verso 18. Caipantes hoy acousantes etaumasan periton lalente aton upoton poimenon pros autous. Y todos escucharon con buen ánimo las palabras habladas a los pastores. Los padres, Marian y Joseph, y el niño, escucharon con buen ánimo las palabras habladas a los pastores. ¿Las palabras cuáles? Las palabras
de que dice que les avisó, que les informó de esta manera tan preciosa. Dice: se producirá la semilla de salvación del ungido del Señor en la ciudad de David, y la señal para vosotros será que le encontraréis saliendo de sus sudarios, establecido en su asiento. Y así fue, establecido en su asiento. Le encontraron sentado, regentando como un rey. Al bebé, sí, al bebé. Entonces dice, verso 19, de María pauta, o Mariam, pauta, suneterei, ta remata, tauta, sumbalousa, te cardia, antes, autes. Dice, y todo esto lo iba recordando Mariam en su corazón, considerando los asuntos. Porque estas palabras para el niño, por supuesto, ella sabía que el niño era algo especial, ¿verdad? Y todos estos asuntos los iba recordando Mariam en su corazón. Luego va a tener otra nueva alusión a lo mismo, a que Mariam guardaba todo esto en su corazón, recordando, hilvanando la importancia del niño. Verso 20. Kai upestrefan hoy noimenes doxazontes kai ainountes tonteos epipasin ois ecousan kai eidion catos elaleten pros autos. Y retornando los pastores, evidenciaron la alabanza a Elohim. La evidenciaron es que la promulgaron, ¿verdad? Por todas las cosas famosas, porque esto se hizo famoso en la región, a ellos adelantadas por anuncio, por medio del anuncio del mensajero, ¿verdad? Verso 21. Caiote palestesan emeran octotou peritemein auton kai eclete to onoma autos yasua cleten upoto angelo sulefenai auton ente coilia. Dice, y cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, fue llamado Yahshua el niño, como informó el ángel antes de ser concebido el niño. Ya se le dijo que se llamaría Yahshua. Y aquí tenemos la referencia a Miqueas 5:2, que habla precisamente de esa ciudad en la que el niño fue anunciado. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Verdad? Estamos en él. Claro, es el principio, el fundamento. Esto no quiere decir que no se vayan a ir por otro lado de interpretaciones, porque hay algunos por ahí diciendo que la Tierra tiene millones de años. No, esto es un propósito. Hemos estado aquí en la imagen para hallar a la imagen, al logos. Sus salidas son desde la eternidad, quiere decir que vive para siempre y su reino va a ser imperecedero. Bueno, entonces verso 22 dice: Kai ote eplestesan oi emerai tou katarismon auton kata to nomon Moisés anegafon auton eis Jerusalén para tesai to curio. Dice, y les fue necesario, cuando se cumplieron los días de la purificación según la Torá de Moisés, llevar al niño a Jerusalén ante el patrón. ¿Y esto está conforme a Torá? Sí, está conforme a Torá. En Levítico 12, 3, 4, en Levítico 12, versos 3 y 4, lo detalla bien. Dice, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días, 33 días tuvo que esperar para purificarse Mariam. Esto hay una profecía con el parto profético también de la mujer y el dragón, que refleja también a Yahshua HaMashiach, que se daría a conocer también a las naciones después de su muerte. 33 días, 33
en el año 33 se le quita la vida, o él la pone, y a los 33 días sale Yahshua HaMashiach a empezar a ser conocido en las naciones, porque tenía que ser guardado allí, para purificarse la madre, se tenía que estar guardado allí durante 33 días, 33 años del ministerio de Yahshua HaMashiach. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Así es como estaba dispuesto en la Torá. Entonces, dice en el verso 23, gatos gegraptai en nomo curion otipan arsen dianoigon metras agion tocurion cletesetai. Como todo el mundo el que era llamado, como todo el que era llamado por la Torá del Señor, por la Torá del patrón, cuando tenía varón, abriendo matriz, abriendo la medida de la matriz del Señor. Esta referencia está en Éxodo 13:2, que también está conforme a Torá, de manera que esto lo cumplieron como estaba escrito en Torá. Vamos, estamos hablando de Mariam y Joseph. Entonces, pues hay muchos católicos que creen en María, la Madre de Dios, pero no quieren cumplir Torá, ni mucho menos, ya ni moralidad. Pero Mariam cumplió Torá, porque ofreció lo que tuvo que ofrecer en el tiempo que había que ofrecerlo. Ahora viven todas las fiestas, menos las fiestas que son puestas por el patrón, puestas por el Señor, ¿verdad? Pero Mariam cumplió Torá. Y ya sabemos, según en el hebraísmo, no se puede ser hijo de sin hacer las obras de, ¿verdad? Bueno, entonces, Éxodo 13:2, para que vean que esto es conforme a Torá, dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, dice Elohim. Entonces así lo hicieron. Verso 24, Kaitou dounai tusian kata eiremenon ento curion ceugos trugonon duo bosous peristepon. Y ofrecieron un sacrificio de paz, de shalom, al Señor, al patrón, conforme a su Torá, de 2 jóvenes tórtolas. Pero esto nos habla también proféticamente de algo muy interesante, y es que pese a que se empeñan la gente que maneja poder, influencia y dinero en decir de que la familia de Mariam y Joseph era una familia pudiente de la época, pues aquí vemos claramente que no, porque funcionaba de esta manera. Dice en el Levítico 12:6-8, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto. Esto era la primera instancia. Y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del Mishkan, del tabernáculo de reunión, al Cohen, al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la Torá para el que diere a luz hijo o hija. Dice: y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. Por lo tanto, vemos 2 cosas. Una, la humilde condición de Mariam y Joseph. Porque dice, uno para holocausto y otro para expiación, y el Cohen hará expiación por ella y será limpia. Pero era después del caso de que no tuvieran para ofrecer cordero, y parece que era el caso de Mariam y Joseph. Por lo tanto, no eran una familia pudiente, eran una familia desplazada. ¿Por qué? Precisamente porque eran linaje comprobable del rey David. Por eso los marginaban toda esa corruptela en esa actualidad en Israel, hace 2000 años. Como la corruptela era tanta, pues por eso se le cortaban los suministros de tal manera de que aun siendo una familia comprobablemente davídica, pero resulta que los desplazaban y les
les hacían todo lo que podían para que no medraran, para que no progresaran en el buen sentido, ¿no? Entonces, pues esto lo vemos aquí. Eran una familia humilde, Mariam y Joseph. Verso 24, verso 25, con idou antropos en Jerusalén onoma zumean kai o antropos autos dicaios kai eulaves prosdexomenos paraclesin tou Israel kai neuma en agion ep autos. Cuando a todo esto, dice cuando, añado yo a todo esto, cuando un hombre de Jerusalén llamado Simón, movido con perspicacia, ojo, resulta que había aquí un hombre que le movía la perspicacia porque investigaba, era un sabueso de Elohim. Movido con perspicacia, solicitó una prueba al Ruach HaKodesh, al Espíritu del Santo de Israel. Kai en auto exrematis menon upotou neumatos tou agion meidein tanaton pri eam ide ton Christos curión. Y en respuesta a su indagación, a su investigación y a su perspicacia, y en respuesta a Simón se le concedió, se le desveló por el Espíritu del Santo para ver al Señor Mashiach, para ver al patrón Mashiach antes de morir, en premio a su indagación. Verso 27, Kaiel tenento neumati eisto hieron kai ento eisagein tous joneis to paidion Yasua to poisesou autos cateto eitismenon to nomos peri auton. Y el Espíritu del Señor, el Espíritu del Santo, el Ruach HaKodesh, le hizo venir al templo justo cuando los padres estaban trayendo al niño Yashua conforme a lo dispuesto en Torah allí, al templo. Verso 28. Kai autos edexato auto eis tas akalas kai euloknesen tonteos koi kai eipen. Dice que justo en el momento, en premio a su indagación, llega justo en el momento al templo donde es presentado Yahshua HaMashiach. Y dice, y lo tuvo unos segundos, en este verso 28 dice, y lo tuvo unos segundos en pureza para bendecirlo a Elohim, y dijo, en pureza es bendecirlo, lo tuvo unos segundos en pureza, quiere decir en toda la santidad de la ocasión, en toda la kedushá, ¿verdad? En toda la pureza de la alta vibración de ese momento, ¿no? Para bendecirlo a Elohim, y dijo, profetizó de esta manera, Simón, Nun apoileis to doulon sou déspota kata rema en Eirene. Si han visto una palabra sospechosa, aquí es déspota. Bien, pues déspota es la palabra que utiliza, la palabra original. Se traduce de esta manera. Este siervo da cuenta del Señor, hablando del mismo, de Simón. Este siervo da cuenta del Señor absoluto aquí abajo en palabra de Shalom. Va a dar cuenta del patrón del Señor absoluto, aquí lo traduce de déspota, aquí abajo en palabra de Shalom, en palabra de paz. Oti eidon hoy oftalmos mouto soterion sou. Ahora han visto mis ojos su salvación. Verso 31. O etoimesan kata prosopon pantenton laón, porque te has derramado aquí abajo delante de todos. Tremendo. Así profetizó Simón. Fíjense qué palabras. Dice, ahora ven mis ojos su salvación, porque te has derramado aquí abajo delante de todos. Le está hablando a Elohim Ruach, a Elohim Espíritu. Y le está diciendo al Elohim Espíritu, al Logos, al Mashiach, a todo lo que vemos, le está diciendo. A todo lo que vemos en amor, le está diciendo, porque te has derramado aquí abajo
delante de todos. ¿En qué? En el bebé que estaba en brazos de él, de Simón. Tremendo. Fos eis apocalufin et non kai doxan lau sou Israel. Dice, porque te has derramado aquí abajo delante de todos luz para desvelación a todas las etnias. Etnon es la palabra. Luz para desvelación a todas las etnias dignas de Israel. Desvelación. ¿Para qué? ¿Para qué el bebé? ¿Para qué se derrama Elohim aquí abajo delante de todos en la forma del bebé, del Mashiach? Para luz para desvelación a todas las etnias dignas de Israel. Dignas de vencer con Elohim. Esto habla por sí mismo. Verso 33. Caien o pater autos cae mater traumasontes epitois lalomenois periauton. Dice, y su papá y su mamá se maravillaban por todas las cosas grandiosas que de él, del bebé de Mashiach, se decían. Se maravillaban. Verso 34. Kai eulogesen autou Simón kai eipen prosmarian ten metera autou idou outos keitan eis tosin kai anastasin polón ento Israel kai eis semeion antilegomenon. Y reverenciando a Simón, le dijo a Marian, la madre, he aquí este niño, fíjense qué profecía, es que, claro, son palabras que los traductores originales, los traductores bíblicos, pues tenían que también haber pensado en todo lo que es el dibujo profético de toda la escritura, ¿verdad? Pero no obstante, apreciamos cualquier labor de traducción, por supuesto. Pero fíjense cómo le dice a la madre, cómo le profetiza Simón. Dice, he aquí este niño quemará a los que caen. De esto venimos hablando. Combustión instantánea para acabar con los perversos. Combustión espontánea. Van a arder por dentro. ¿Por qué? Porque no pueden aguantar la or verdadera, porque la or verdadera deshace las tinieblas, y ellos son tinieblas, por lo tanto se queman desde dentro. He aquí este niño quemará a los que caen y alterará a muchos en Israel. Alterará de que levantará recelos y furia. Y por hablar en su contra se les volverá un signo adverso para toda esa nación que no quiso encontrarle, hallarle, que no cumplió el propósito de su vida. Serán quemados desde dentro, y por hablar en su contra de Elohim, del Mashiach, se les volverá un signo adverso, se les volverá un diablo. Y a este diablo sí hay que temerle, porque este es quien controla todo el cotarro. La referencia a esto, por supuesto, el cumplir de este verso, es exactamente 2 de Tesalonicenses 2:8, donde dice que con el resplandor de su venida, con el resplandor de su llegada, mejor dicho, matará al inicuo, al impío. ¿Qué es el impío? Un hombre hecho en serie, ¿verdad? Impío, despiadado, sin Torá, un anomos. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Este es el que no quiere Torá, nada con la Torá, ¿verdad? El que para él Yahshua HaMashiach es un signo adverso, es un diablo, y todo lo que tenga que ver con el Mashiach, incluida la amada, es un diablo para él, para este hombre inicuo, globalizado. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el ruach de su boca y destruirá con el resplandor de su llegada. Entonces ahí se cumple. He aquí este niño quemará a los que caen y alterará a muchos en Israel, y por hablar en su contra se les volverá un signo adverso. Verso 35. Caisou de antes te fuxen
dielestai, romphaya, opos an apocaliptosin ekpolou cardion dialogismos. Y usted le está diciendo, le está profetizando Simón a la mamá, a Mariam, dice, y usted tendrá que vivir, fíjense, nos profetiza a la amada hasta el día de hoy también. Dice, usted tendrá que vivir rodeada de calumnias y bajezas, para que de todos modos sean desvelados los pensamientos de muchos corazones, y al final de los tiempos ese inicuo se manifieste. ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach cada vez más se les torna un signo adverso, un signo que amenaza con quemarles vivos. Es un signo adverso para ellos, es su diablo, ¿verdad? ¿De quién? Del inicuo, del impío, del despiadado, del violento, del soberbio. Y entonces se le dice a la madre, y usted tendrá que vivir rodeada de calumnias y bajezas para que de todos modos sean desvelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Por qué? Porque ahí el crisol va a ser Mashiach, el que va a separar, el que va a ser el verdadero parteaguas en la historia de la humanidad, ¿verdad? Claro, ahí acabó con todo, en su ministerio y en su muerte, en su resurrección, ¿verdad? Ahí firmó prácticamente con su sangre lo que va a ser el rescate final de que en un día, dice, un día mirarás al malo y ya no estará allí. Verso 36, Kai en Ana profetis tugater fanoule ekfoles aser aute probebekuia en emeris polais cesasa mala andros ete epta apotes par denias autes. Y había una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que era muy avanzada en años y había vivido solo 7 años con su marido. Kai auten será eos euton agdoeconta tesaron e ouk afistato tou hierou geste iais kai de sesin la treusa nupta cayemeras. Y hacía 84 años que quedó viuda y servía en el templo con ayunos y oraciones día y noche. Y sigue diciendo, kai aute te ora epistasa anto moleito to teo kai elalei peri autou pasin prosdexomenois lutrosin Jerusalén. Y ella dio gracias por el servicio y habló al Señor todo lo concerniente a la esperanza del rescate de Jerusalén. Kaios etelesan tocatá tonomón curion epestrefan eis ten Galilea eis polín e autón Nazaret. Y cuando realizaron todo, volvieron a Galilea. Está hablando ya de los padres, de Mariam y Joseph. Y cuando realizaron todo, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. To de paidion euxanen kai que cratoionto pleroumenon sofía kai saris teo en ep auto. Dice, y el niño se fortaleció en plena sabiduría y estampa de Elohim, y estampa de Dios. Y el niño se fortaleció en plena sabiduría y estampa de Dios, estampa de Elohim. ¿De dónde tomamos esta palabra estampa? Se fortaleció en sabiduría y estampa de Elohim. Lo que es enseñar la silueta de Elohim, definida en su cuerpo precioso, deseable. Esta palabra la tomamos de saris, que en las otras versiones, en las versiones al uso, se traduce como gracia. Dice, y el niño se fortaleció en plena sabiduría y gracia de Dios, y gracia de Elohim. Pero saris, que es desde donde toma gracia, es saris de carácter. Saris de carácter. Saris es la misma palabra que carácter, sarácter. Lo vamos a escribir aquí para que vean.
Entonces esta palabra griega, que se traduce por gracia, crecía en sabiduría y gracia, es la palabra saris, que es carácter, es la misma palabra que carácter, viene de la misma raíz. Saris, de carácter. Saris se traduce como estampa y viene de la palabra sarácter, que es, pues por supuesto, lo dice la misma palabra, muy adecuadamente, carácter. Entonces, ¿en qué se fortalecía Yahshua HaMashiach? En el carácter de Elohim, ¿verdad? Es precioso. Entonces, seguimos con el verso 45. Kai me eurontes upestrefan eis Jerusalén amecetontes autón. Y volviendo a Jerusalén, después de tanto buscarle, le encontraron. ¿Verdad? Espérense. Vamos por el verso 41, perdón, nos hemos adelantado. Verso 41. Dice, Kai eporeonto hoy jonéis autos cat etos eis Jerusalén te eorte tau pasca. Dice, y los padres se condujeron a Jerusalén por la fiesta de Pesaj, ¿verdad? Ahí vemos que celebraban Pesaj, las fiestas bíblicas. No celebraban fiestas paganas, por supuesto. Kai ote geneto eton dodeca anabainonten auton catato etos ten eortes. Y se prepararon para subir a los 12 años a la fiesta según la costumbre, a la fiesta de Pesaj, cuando el niño ya tenía 12 años. Kai teleosantón tas emeras ento upostrefen autous upemeinen Yahshua opais en Jerusalén kai ouk egnosan hoy jonéis autou. Y completados los días, ya para regreso, después de Pesaj, los padres no sabían dónde estaba el niño. No miseo antes de autón einai ente sunodía, elton emeras odon kai, aneicetoun autón entasis sugenesis kai tois nostais. Y fueron a buscarle en una caravana durante un día de viaje, preguntando por él a parientes y conocidos. Caime eurontes upestrefan eis Jerusalén anacetontes outón. Y volviendo a Jerusalén, después de tanto buscarle, le encontraron. Verso 46. Kai egeneto meta emeras treis euron auton en toiero catezomenón en meso ton didascaleo cais acouonta auton kai eperotonta autos. Al cabo de 3 días, en el templo sentado, dice, y volviendo a Jerusalén, después de tanto buscarle, le encontraron, al cabo de 3 días, en el templo sentado, delante de los maestros, respondiendo a sus preguntas. Los rabinos le preguntaban al niño. Esto es el orden natural de las cosas. Existanto de pantes hoy oco bontes autou epi te sugenei caitais aporise sin autou. Y le interrogaban asombrados de él todos, tratando de seguir su entendimiento y sus respuestas. ¿De quién? Del niño de 12 años. Kai idontes auton exeplagesan kai eipen pros auton emater autou tecnon ti epoiesas emin autos idou mater sou kigo oudonemenon ecetoumen se. Entonces vemos que Yahshua HaMashiach desde siempre no tuvo que aprender en escuela, ni tuvo que ser enseñado por una escuela o por otra rabínica. Estos son disparates de mesiánicos actuales. Pero los rabinos se bebían sus palabras. Los que de verdad preciaban la Torá se bebían las palabras del niño. Dice, y discerniendo ellos
quedaron asombrados, ellos los rabinos, y discerniendo ellos quedaron asombrados de cómo suministraba, no, los rabinos no, aquí se refiere a los padres, más bien a los padres, y discerniendo ellos, cuando ya le encontraron, adiestrando, enseñando a los rabinos, y discerniendo ellos, los padres, Mariam y Joseph, quedaron asombrados de cómo suministraba y dejaron de buscarle angustiados. Verso 49. Kai eipen pros autos tioti ecptit me ouk edeite oti entois tous patros mob de eijaime. Dice, me es dispuesto, dice aquí, dice el niño, está hablando en la voz del niño, de Yahshua HaMashiach. Fíjense lo que dijo en verdad, las traducciones nos van a la profecía que sale de su boca, fíjense. Me es dispuesto, le dijo a los padres cuando le encontraron, y delante de los rabinos, le dijo de esta manera, me es dispuesto ser desechado yo y sacrificado por mi padre para mostrarle. Ahora, ¿quién iba a entenderlo? Si su padre estaba allí, Joseph, ¿verdad? ¿Quién iba a entenderlo? Bueno, esto para que fueran tomando notas. Me es dispuesto ser desechado yo y sacrificado por mi padre para mostrarle. ¿Quién lo sacrificaba? Su padre. ¿Para qué? Para mostrar a su padre la grandeza, la greatness de su padre, de lo que es su padre, en su definición exacta de la Javá, del amor. Kai autos ou sunekan torrema o el alesen autois. Y ellos no comprendieron su palabra. Claro, ¿cómo iban a comprenderlo? Estaban intentando aprender porque le estaban poniendo atención, pero ¿cómo iban a entenderlo? Kai kateben met auton kai el ten eis nazaret kai en upa tasoumenos autois kai emater auton dieterei pauta ta remata tanta en te cardia autos. Y bajó con ellos y vino a Nazaret, y bajó con ellos, con los padres, ya Yahshua cuando le encontraron, y bajó con ellos y vino a Nazaret, y él estaba confiado con ellos, con sus papás, y su madre guardaba en su corazón todos estos asuntos. Y ya, verso 52 para acabar, Kai Yahshua proekepten en te Sofía, Kai elikia, Kai sariti, para teo Kai antropois. Y Yahshua se superaba en sabiduría, cada vez más, increciendo. Claro. Y Yahshua se superaba en sabiduría y en carácter afable. De hecho, aquí se menciona la palabra sariti, que es la misma palabra de saris, que está traducida como gracia, pero es carácter. Saris de carácter, gracia. Bueno, pues aquí viene la palabra sariti, que es carácter afable y placentero para con Elohim y con los hombres. Y Yahshua se superaba en sabiduría y en carácter afable y placentero para con Elohim y con los hombres. Tengan un bendecido Shabbat, bendiciones para todos, besos, abrazos, gócense, rían, beban, coman, gócense en la presencia del Todopoderoso, hablen con Él como quien habla con su mejor amigo, y deleítense en este día maravilloso que nos concede Elohim bajo el cielo. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom, shalom.